población en Israel continúan tras los ataques ocasionados por parte de Hamas. Vamos a tener una entrevista en vivo en este momento con don Joseph Gabriel. Él es el vocero de Enlace de Costa Rica e Israel, para poder profundizar un poco en la situación que se está viviendo y en los datos que sin duda alguna nos generan preocupación: la cantidad de muertes, los rehenes donde hay adultos mayores y también niños, y la cantidad de heridos. Muchas gracias por acompañarnos, don Joseph. Un placer tenerlo acá en vivo en Noticias 36. Iniciemos hablando acerca de cómo surgen estos acontecimientos y cuál es el panorama en el que se encontraban en ese momento, de acuerdo a lo que usted puede tener como datos, Israel tras ser atacados de manera sorpresiva por este grupo armado de Hamas. Bienvenido. Gracias. Los acontecimientos se inician el sábado 7 de octubre por la mañana temprano, en un ataque diverso y por sorpresa del grupo terrorista Hamas, que vulnera la valla fronteriza que tiene con Israel y penetra en territorio israelí, llegando hasta más de 20 poblados que están cerca de la frontera. Cometieron numerosos asesinatos a sangre fría y con una crueldad nunca antes vista. Mataron y entraron en bases militares, entraron casa por casa en ciudades y en poblados, matando niños, mujeres, ancianos, y llevándose inclusive con ellos rehenes a la Franja de Gaza de vuelta. Se calcula hasta estos momentos, y las cifras todavía no son concluyentes, hasta ahora de 800 personas muertas, más de 2.500 heridos, y se calcula que han llevado por lo menos 150 rehenes hasta la Franja de Gaza. Bien, estamos hablando acá con don Joseph Gabriel, ahí lo tenemos en pantalla, quien nos está hablando sobre esta situación que sin duda alguna pues preocupa, que como bien él lo indica, empezó desde el pasado 7 de octubre. Continúe con lo que nos estaba relatando don Joseph, y también aprovechamos de una vez para que nos pueda hablar de la cantidad de heridos, muertos y rehenes que se tienen como dato oficial hasta este lunes en Costa Rica, ya evidentemente martes en Israel. Sí, estas acciones han sido realmente inéditas. Como les decía, han agarrado por sorpresa a la población en Israel y al país entero, por supuesto, sin ningún tipo de ataque ni provocación. El grupo Hamas, que viene ya desde hace muchos años disparando proyectiles y misiles al territorio de Israel indiscriminadamente con el objetivo de matar población civil, hizo este ataque entrando por tierra, por aire y por mar, y llegando, como les comentaba, a más de 20 poblados. Fue una carnicería, y la presencia del ejército fue algo que no estaban presentes en ese momento. Era el día sábado, un día sagrado, inclusive un día de fiesta, de los días más sagrados para el pueblo judío. El problema, uno de los problemas mayores que enfrenta ahora el Estado de Israel es la cantidad de rehenes que han llevado a la Franja de Gaza: niños, personas mayores, adultos mayores, mujeres, que no se sabe obviamente de su paradero. Israel, por supuesto, ha podido reagruparse y ha iniciado una contraofensiva contra posiciones terroristas en Gaza, porque recordemos que el Hamas es una organización terrorista, y así es reconocida por Estados Unidos, por la Unión Europea y por múltiples países en el mundo. La lucha y el conflicto que existe no es con el pueblo palestino, es con el grupo Hamas, que es un grupo terrorista. Nuevamente repito, es un grupo que declara concreta y claramente desde su carta fundacional la eliminación y la extinción del Estado de Israel. No reconoce ningún tipo de negociaciones que puedan llegar a ningún tipo de arreglo, y ha conducido una guerra indiscriminada desde hace muchísimos años contra Israel. Recordemos, Israel no tiene presencia de ningún tipo, ni militar ni civil, en la Franja de Gaza. Israel se retiró en el año 2005 completamente de la Franja de Gaza,
para precisamente dar cumplimiento a los acuerdos de Oslo que se habían firmado en el año 1991, 93 y 95 con la Autoridad Palestina, para dar oportunidad y paso a que pueda crearse un Estado palestino. La Franja de Gaza fue tomada por asalto y con un golpe de Estado en el año 2007 por el grupo Hamas, expulsando a la Autoridad Nacional Palestina, que es la que actualmente gobierna en los territorios de Judea y Samaria, y por ese lado, pues en una carnicería absoluta hicieron un golpe de Estado expulsando a la Autoridad Palestina. Por lo tanto, el mismo pueblo palestino se encuentra dividido desde hace años con respecto a el encare del conflicto entre Israel y Palestina. Y repito, este conflicto actualmente y con las circunstancias que se están dando no es entre Israel y el pueblo palestino, y no lo ha sido durante todos estos años. Es un conflicto con el grupo terrorista Hamas, que niega la existencia del Estado de Israel y es a su vez apoyado por países como Irán, que también expresan explícitamente y en foros como las Naciones Unidas la destrucción de un Estado miembro como lo es el Estado de Israel. Esto está comprobado en el apoyo tanto logístico, monetario y de armamentos que le provee Irán al grupo Hamas y a otros grupos terroristas en la Franja de Gaza, asimismo como Hezbollah, que está atrincherado en el sur del Líbano, amenazando también el Estado de Israel. Don Joseph, aprovechando esta intervención que usted nos da de manera puntual, le consulto, ¿quién o quiénes está detrás de todo esto? Yo mencionaba precisamente hace un momento, quien está detrás de todo esto como el cerebro y el mastermind de todo esto es Irán, precisamente con todos los tipos de apoyo que ofrecen y dan a estos grupos terroristas cuyo objetivo es la eliminación y la destrucción del Estado de Israel. También está Qatar con apoyo monetario, financiando a grupos terroristas y apoyo al terrorismo internacional también. Esto es gran parte de lo que ha sucedido puntualmente en esta ocasión. Hamas viene lanzando misiles a Israel desde el año 2007, inclusive antes, a territorio israelí, buscando eliminar población civil indiscriminadamente. Y con ello buscando, no importa a quién sea, población judía, población musulmana, población cristiana que vive en Israel. Recordemos que la población de Israel está compuesta en un 20% por población árabe. Entonces, los terroristas del Hamas no tienen ninguna contemplación en bombardear el territorio, caiga donde caiga. Afortunadamente, Israel tiene un sistema de defensa en el que ha tenido que invertir y con el cual protege a su población. En primer lugar, con refugios construidos en toda edificación, tanto en edificaciones privadas como en lugares públicos, donde cuando suenan alarmas la población se guarece y se puede proteger contra estos bombardeos. Asimismo, la cúpula de hierro que lanza misiles para contrarrestar los cohetes y misiles que lanza Hamas, algunos de los cuales caen en campo abierto, pero que han logrado minimizar de una manera muy grande las víctimas en territorio israelí. Sin embargo, los objetivos del grupo terrorista Hamas son muy claros. Es la eliminación de población civil y esto fue lo que pasó este fin de semana. Más de 800 muertos, asesinados de manera indiscriminada y con una crueldad nunca antes vista. Don Joseph, también es importante que podamos hablar un poco del punto inicial de de este ataque, se da hacia el sur de Israel, pero no se descarta que hacia el lado norte podría darse una situación parecida. Hablemos un poco de estos dos puntos que podrían converger para todavía extender más la situación que actualmente atraviesa Israel. Israel está amenazada por el lado sur, desde la Franja de Gaza, por el grupo Hamas y otros grupos terroristas, y por su frontera norte, desde el Líbano, por el grupo terrorista Hezbollah. Hezbollah es un grupo también apoyado totalmente por Irán, financiado y organizado justamente con el objetivo de destruir a Israel. Ellos tienen más de 150.000 misiles listos para dispararse a Israel y han habido escaramuzas y bombardeos en el día de hoy, inclusive desde el Líbano, que han sido repelidos. Israel espera también una escalada desde el Líbano
y con ello va a tener que hacer frente, valga la redundancia, en dos frentes para poder repeler ataques y poder evitar una catástrofe también en el mundo. Sin duda alguna, también recuerdo 2011 fue la última vez que por lo menos hubo un ataque similar. Tal vez hablemos un poco sobre qué fue lo que aconteció en el 2011, que podríamos tener como una referencia más cercana de lo que se está viviendo actualmente, aunque la magnitud pareciera que es muy distinta en las circunstancias que atraviesa actualmente Israel. Han habido varias escaladas desde el 2008 con el grupo Hamas. Lo que ocurrió específicamente en el 2011 fue que a partir del secuestro de un soldado del ejército de Israel por parte del grupo Hamas, lo utilizaron como moneda de cambio para el canje con prisioneros palestinos en cárceles israelíes. De esta manera, en el 2011 se dio un canje por un soldado israelí que fue retornado a Israel por 1.100 prisioneros terroristas palestinos que fueron devueltos a la Franja de Gaza, de los cuales mucho más de la mitad han sido identificados como vuelta a participar en actos terroristas y en el engranaje militar que ha armado Hamas. Esto es de vital importancia conocer porque la toma de rehenes que se ha dado en esta oportunidad, que cuentan más de 150 personas, entre niños, mujeres, ancianos, es justamente lo que Hamas entiende que para Israel es el talón de Aquiles. Las concepciones distintas entre un grupo terrorista que glorifica la muerte y que es capaz de sacrificar a su propia población porque el Hamas y los grupos terroristas se esconden entre la población civil inocente de Gaza, sus cuarteles generales, sus bases, sus túneles y toda su infraestructura militar está basada dentro de las poblaciones y dentro de las ciudades en Gaza. Esto los convierte, según la ley internacional, en objetivos militares, porque desde ahí lanzan misiles, desde ahí planifican y realizan los ataques, y los rehenes deben estar escondidos precisamente entre toda la población civil. Los valores que jamás propugna como glorificación de la muerte son totalmente contrarios a los valores judeocristianos que conocemos aquí en Occidente, donde glorificamos y priorizamos la vida ante todo. Israel va a ser capaz de canjear, y lo ha hecho en el pasado, no solamente con este acto que les comentaba, sino con muchos más en guerras, inclusive con países árabes anteriormente, de canjear hasta personas y cuerpos de soldados muertos por prisioneros, uno por 1.000. Y eso es algo que debe entenderse como una contradicción muy grande y un enfrentamiento grande entre concepciones e ideologías de vida. Y eso es lo que el Hamas pretende. No importa que mueran civiles, no importa que eliminen a su población, lo que ellos quieren y tienen muy claro como objetivo es la destrucción de Israel. Y así lo han propugnado desde su fundación, explícitamente en su carta fundacional desde 1987, que fue el año que surgieron. Don Joseph, vamos a mostrar una información que sin duda alguna pues también refleja parte de lo que está ocurriendo y la cantidad de datos importantes y alarmantes que se tienen a esta hora, y ahí se han lanzado más de 4.400 cohetes desde Gaza. El dato que tenemos acá en pantalla se habla de cerca de más de 900 personas que han perdido la vida y más de 2.600 heridos, dejando también otra cifra que preocupa, que son mayor a 150 la cantidad de secuestros, donde, como reiteramos y hablábamos al inicio de esta entrevista, incluye a niños y adultos mayores. Hagamos un balance, don Joseph, sobre estos datos que pueden sin duda alguna ir aumentando paulatinamente con el pasar de los minutos, de acuerdo a la intensidad con la que se sigue manteniendo este ataque, y también, pues, para finalizar, hablar de cómo contrarresta Israel esta situación. Afortunadamente, Israel ha logrado controlar ya y recuperar lo que fue la invasión a su territorio en la zona sur, con las infiltraciones de más de 1.000 terroristas que fueron quienes causaron todas estas muertes y cuyo número todavía de muertos todavía no lo conocemos con exactitud. Pero esta operación, en donde Israel ha iniciado una contraofensiva contra el grupo Hamas, lamentablemente van a haber daños colaterales, pero
En su gran mayoría, cuando Hamás utiliza la propaganda diciendo de que han muerto más de 400 personas y más de 2.000 heridos en Gaza en estos momentos, la gran mayoría son activistas y terroristas del grupo Hamás y de los otros grupos terroristas. Principalmente Hamás, que es quien gobierna la Franja de Gaza con una mano dura y con un nivel de postración de su población. Debo decir de que, y es muy importante recalcarlo, que después del retiro de Israel en el 2005 totalmente de la Franja de Gaza, dejando infraestructura industrial, agrícola para el desarrollo y que continúen con esto los habitantes de Gaza, él Hamás destruyó todo esto y ha convertido a Gaza en un refugio y postrado a su población, que llegan casi a 2 millones de personas, a un sometimiento con una mano cruel y una dictadura que no tiene tampoco antecedentes, ¿no? Ellos someten y reciben una cantidad impresionante de financiamiento internacional y de dinero para precisamente ayudar al desarrollo, y la gran mayoría de este dinero ha sido invertido en infraestructura bélica, en armas, en construcción de túneles para poder lograr su objetivo, que es el exterminio del Estado de Israel. No reconocen y no quieren tampoco ningún tipo de convivencia ni paz con el Estado de Israel. El conflicto, repito, con el pueblo palestino es de otra naturaleza, de una naturaleza que se puede solucionar. Sin embargo, los grupos radicales como el Hamás no permiten que esto suceda. No se puede tener conversaciones de paz con grupos terroristas, y ellos mismos no reconocen en Israel un socio, y ni siquiera reconocen que Israel puede existir. De ahí parte todo. Si no existiera el Islam radical y todos estos grupos que pugnan la destrucción de Israel, se podría llegar a soluciones. Israel no es un país perfecto. Israel tiene muchos errores. Ha cometido, como consecuencia de los conflictos que ha tenido con países árabes y con grupos terroristas, se han cometido muchos errores, sí, efectivamente. Pero jamás se puede decir que Israel no ha propuesto planes de paz, que han sido rechazados uno tras otro por los grupos palestinos. Esto es muy clave para entender, esto se debe comprender. Y la lucha de hoy en día no es contra el pueblo palestino, es contra grupos terroristas como Hamás, que han hecho un ataque indiscriminado y nunca visto en los anales del Estado de Israel, con un nivel de barbarie y crueldad tremendos. Esta operación va a ser larga. Israel ha prometido una contraofensiva y un ataque y una eliminación, ojalá, de este grupo terrorista, para evitar estas tragedias, porque esto es lo que se debe evitar, que sigan habiendo más tragedias y que gente inocente tenga que seguir pagando por culpas que no tienen. Perfecto, don Joseph Gabriel, quien es el vocero de enlace el foro más bien de enlace de Israel y Costa Rica. Le agradecemos muchísimo su participación esta edición del Mediodía, y por supuesto que vamos a estar apoyándonos en usted en los próximos días para también estar actualizando a todos nuestros televidentes dentro y fuera de nuestro país de lo que está ocurriendo lastimosamente en Israel. Muchísimas gracias por habernos acompañado, don Joseph, un placer. Muchas gracias por esta oportunidad, un placer. Gracias. Teníamos a don Joseph Gabriel, él es el vocero de enlace, más bien del foro de enlace de Costa Rica e Israel. Ahora les vamos a presentar también una presentación de nuestro director, don Jerry Alfaro, para que nos cuente un poco de cómo se vive en la Franja de Gaza un día en el que todos los turistas y lugareños de este país pueden ver como normal cómo los diferentes grupos en el campo de tiro se preparan justamente para estar alertas ante cualquier situación como la que hoy se está viviendo en Israel. Estamos a muy pocos metros de la Franja de Gaza. Yo quiero dejarlos con este ambiente que en este momento estamos escuchando.
Sí, muy probablemente a usted le cause mucha curiosidad, temor, preocupación incluso por este servidor. Pero bueno, estamos en la Franja de Gaza, escuchar disparos aquí es muy común y es porque ahí hay un campo de tiro donde se hacen entrenamientos. Esto es territorio israelí, evidentemente. Allá detrás de mi espalda, eso es lo que es territorio palestino. Estamos prácticamente separados acá por 1 kilómetro o lo máximo. Pero sí la sensación de estar en este territorio, en la Franja de Gaza, prácticamente a 1 kilómetro, y escuchar estos disparos, la sensación, les puedo decir yo, es de mucho temor, de mucha tensión, pero que en vista de la explicación que nos ha dado nuestro colega Gabriel, pues uno guarda la tranquilidad, pero no deja de ser preocupante, porque evidentemente si bien aquí no se ve mayor movimiento, sí hay mucho francotirador que está resguardando la frontera, hay sistemas electrónicos que resguardan que nadie se acerque al muro, hay mucho sistema que permite mantener la seguridad, aunque visualmente uno desde aquí no vea que hay absolutamente ningún movimiento. Seguimos escuchando estos disparos. Desde la Franja de Gaza, este es un informe de Jerry Alfaro para Noticias 36, Televisión de Costa Rica, de Guanacaste para toda Costa Rica. Y ese panorama que nos muestra nuestro director, don Jerry Alfaro, de cómo se vive en la Franja de Gaza una situación en un día común, si lo podemos ver de esta manera, previo a un ataque como el que se está desarrollando durante estos días, también les queremos mostrar la otra parte, la parte de la seguridad. Y vamos a ver, porque don Jerry también nos cuenta cuáles son los puntos de refugio en los que tanto las personas que viven como los turistas e inclusive los mismos civiles tienen que resguardarse ante ataques sorpresivos, como el que ocurrió durante este fin de semana. Vamos también a ver que él nos cuente cómo se deben las personas resguardar y cuáles son los puntos de seguridad ante un ataque como el que propició Hamás a Israel. A mi espalda, a menos de 1 kilómetro de distancia, se ubica la Franja de Gaza. A donde estamos, les voy a mostrar ahora lo que son los refugios, los centros de protección para los civiles. Este es uno que es especialmente hecho para las personas con discapacidad, al menos así lo señala esta rotulación. Vamos a venir a conocerlo por dentro. Es básicamente una estructura de cemento donde la gente puede venir y meterse. Tiene 15 segundos a partir del sonido de la alarma. Vean ustedes acá. Es una estructura donde, bueno, el eco, por ejemplo, sí es una estructura fuerte. Puro cemento, es una estructura especialmente fabricada para poder enfrentar un ataque de misil o cohete. Los voy a llevar a otro que está muy cerca de este refugio, a otro refugio, donde ya es para todo tipo de personas, pero por lo menos por el rótulo que nos guiamos, nos indica que es para personas con alguna limitación o alguna discapacidad. Aquí vamos saliendo. Ok. Y vamos a ir directamente al otro refugio. Este es el otro refugio, muy parecido. Lo único, y ahorita se los voy a mostrar. Bueno, tiene un poco de suciedad y todo esto, pero es normal por la visita constante acá de turistas y otras personas que vienen. Les voy a mostrar
¿Dónde está la diferencia entre un refugio y el otro? Este tiene una grada, vean ustedes, ¿ven? ¿Ven? El otro que está allá, ese no tiene grada, entonces para personas en silla de ruedas es más fácil poder ingresar. Bueno, y esto es parte de los detalles que les llevamos desde la Franja de Gaza en Israel para los amigos televidentes de Noticias 36. Seguimos conociendo detalles de este país y de todas las circunstancias que se viven en el Medio Oriente. 1:02 de la tarde. Gracias por continuar informándose con nosotros. Un reporte amplio de la situación que se vive en Israel, el que les mostramos acá en Noticias 36 y del que vamos a estar dando seguimiento en nuestras ediciones regulares durante esta semana para que usted esté informado de lo que ocurre en Israel.